Yep, ¿qué tal exploradoras y exploradores? Hoy os quiero enseñar una gran masía que visité hace algo más de un año con mi hermano. Uno de esos lugares que parecen una cápsula del tiempo. Esto es una letrina. Y algunos de vosotros me dijisteis en Instagram que este papel de váter se llama el elefante, que lo usabais cuando erais pequeños y que rascaba bastante. Pues es curioso porque está un rollo entero aquí aún. Oh, y mira, aquí hay otro. Sinceramente, quedaos hasta el final porque es increíble lo que puede quedar olvidado en un rincón del mundo. Fijaros en el pomo de la puerta. Es una rama. Aquí se aprovechaba todo. Bueno, tenía bastantes ganas de enseñaros esta casa. No sé si lo visteis, pero ya hace unas semanas publiqué unas stories donde hacía una previa del lugar, porque, como siempre, lo encontré de casualidad. Y es un lugar bastante bonito. Solo he visto muy pocos reportajes de aquí, uno de ellos de los compañeros de Tactics Urbex, que la apodaron la Casa de las Camas Voladoras. Y creo que es un nombre bastante apropiado y ahora veréis por qué. Veréis que en el vídeo hablamos muy bajo. Os recomiendo usar cascos para escucharlo mejor. Eso es porque el lugar nos dejó tan impresionados que, involuntariamente, bajamos la voz. Quizás para pasar más desapercibidos y no llamar la atención. No lo sé. ¡Wow! Mirad qué espejo. Una estufa de butano. Un somier y una silla. Y desde aquí se verán las camas. Sí. Fijaros, aquí al lado de la puerta principal hay esta vuelta que iría, pues, no lo sé, a los establos o a las tinas o... no lo sé. Aquí, a no ser que vengas con un machete, no se puede visitar. Pero bueno, fijaros en qué prensa. Está totalmente entera. Con todas las piezas. Aquí se harían unos buenos vinos. Mirad, está totalmente oxidado, pero aquí había una imagen. Una imagen protectora, supongo. Tendrían un poquito de taller, por lo que veo. Y aquí tienen, pues, la bodega. Wow. Esta está cerrada.
pero supongo que no habrá vino. Al menos no hay grifo. Ya os digo que paciencia, porque esto es bastante grande. Esto sería la sala principal. Si os fijáis, aún hay la decoración de fiesta de alguna verbena o algún cumpleaños. Es muy curioso. Por aquí sigue la casa. Y por allá también sigue. Tenemos para rato aquí. Mirad este cuarto. Caray. Tiene un póster y todo. Y todas las sábanas. Increíble. Allí fijaos que en una punta de comedor y en una ventana alguien intentó hacer una barricada. El caso es que la casa que visitamos hoy tiene una historia que se remonta hasta el siglo XV, cuando un agricultor de la zona compró unas ruinas que, al cabo del tiempo, se convertirían en esta preciosa construcción. No os decimos ninguna mentira si decimos que es uno de los lugares más intactos que hemos visitado últimamente. Pero ya veis que alguien ha entrado aquí en busca de algo y lo ha removido todo. Como en todas estas haciendas, su estructura se iba modificando en función de las necesidades de la familia. Pero esta en concreto vivió dos grandes modificaciones. Una por allá el siglo XVII, cuando el cabeza de familia, con 12 hijos, amplió el número de estancias para que, una vez mayores, sus hijos pudieran tener sus parejas e hijos también debajo de este mismo techo. Imaginaros cuánta gente pudo llegar a convivir aquí. Baño. Retrete. Y esto es sin duda una sala de estar. Si os fijáis, por el suelo está lleno de juguetes. Parece que alguien coleccionaba latas de refrescos. Este es quizás uno de los rincones más bonitos, con estas cristaleras de color. Al anochecer o a primera hora tendría que entrar una luz muy bonita por aquí. Bueno, continuamos por aquí porque aún hay trozo. Este es el pasillo por el que hemos venido antes. Mi hermano está por ahí debajo. Aquí hay otra cama.
La otra gran modificación fue a inicios del siglo XIX, cuando el cabeza de familia de entonces construyó una pequeña casa adosada de 3 habitaciones para los masoveros. La casa donde hemos visto las camas voladoras. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hola. Es grande, ¿eh? Enorme. ¿Y tú por aquí donde he ido yo? ¿Has ido ya o no? No, por ahí no. Si es que hay trabajo. Ya verás ya. A ver, ya os digo que seguramente muchas de estas tomas queden desenfocadas porque es que es muy complicado grabar de noche. Bueno, no es de noche, pero siendo oscuro. Poco más se sabe del lugar, salvo que por sus dimensiones y acabados ya deja entrever de que estamos pisando la casa de alguien que fue bastante adinerado. El número de salas, ya no solo para vivir, sino para descansar, sociabilizar y jugar. Nos dicen que en esta casa también tenían tiempo para otras cosas aparte de trabajar en las tierras que la rodean. Al menos las últimas generaciones que la disfrutaron. Esto sería una zona de paso. Mirad estos botes. A saber qué hay dentro. Lo que es el tapón está completamente bufado. Por lo que tiene pinta que lo que hay dentro ha fermentado, así que quizás mejor no abrirlo. ¿Qué tal la cocina? Pues casi intacta. Tela, ¿eh? Mármol. Todos los platos aquí. La pica preciosa. Bueno, de hecho, toda la cocina es guapa. La pega es que tiene las ventanas cerradas. Y así oscura es un poco tétrica, pero seguro que en sus años mozos era un buen rincón de la casa. Pues Y atención con esta chimenea. Madre mía. Eso sí, se me hace raro que siendo una chimenea absolutamente tan grande, esté en una sala que sea tan pequeña. A ver, entiendo que así se calentaba más rápido, evidentemente. Pero ostras, es que es como muy señorial para que esté en una habitación que no hace más de 3 metros de largo. Supongo que los más atentos y las más atentas ya habréis visto que en la casa nos hemos topado con al menos unas 3 neveras. Y no las voy a abrir. No las voy a abrir porque tengo un vídeo de hace como 2 años que a día de hoy aún me llega bronca de gente diciendo que hemos abierto una nevera. Así que tranquilos que no lo voy a hacer más. Y aquí en un lado. Ay, lo que vendría a ser la parte superior de la casa, que utilizaban a modo de trastero. Pero antiguamente era una zona muy común para a veces tener gallinas, tener animales pequeños más bien, o incluso para secar cosas, secar la lana, secar alguna verdura, secar alguna planta. Era una zona que estaba debajo de techo, era bastante caliente y aparte pues normalmente corría bastante aire por aquí.
la parte superior de una cama, un cabezal. Por aquí hay algún mueble. Somieres, hay muchos somieres. O sea, me hace pensar que aquí vivía una familia muy grande. Y mirad, unas lecturas del año 77. Es curioso porque te vas encontrando detalles absolutamente en todos los rincones. Ya os digo, es de los lugares más intactos que hemos encontrado últimamente y da cierto pavor. Ahora estamos en la estancia de arriba de todo. Es muy amplia, toda diáfana. Supongo que aquí es donde hacían eso que os comentaba antes. Un secadero, vaya. Pero, si no es así, que alguien me corrija, que ya os digo que siempre aprendemos mucho con vosotros. A saber la de años que hace que esta ropa está aquí colgada. Ya os digo que seca está, pero sucia también. Me convendría otra lavada. Que alguien me corrija, pero diría que estos colchones son de lana. No sé, quizás cuando estuvieran nuevos eran cómodos, no lo sé. Ostras, una chiveca. Esta botella es vieja, ¿eh? Para quien no lo sepa, la chiveca es una cerveza muy famosa aquí en España. ¿Hay algo? Wow. Dentrífico con flu. Licor de por... con botella de cristal, ¿no? Es que bonita. Funcionará. A ver, písala un poco. No, está rota. Lástima. Esta mesa de aquí, que es la del comedor, se ve bastante maciza. Y ahí arriba hay... no sé cómo se llama este habitáculo, pero seguramente habría alguna imagen. Seguramente no, seguro. Ahora está vacía. Pero si os fijáis, el interior está pintado. Ahora, esta gran masía, olvidada desde hace años, es tan solo una sombra de lo que llegó a ser en su día. Nada más por mi parte, espero que os haya gustado. De ser así, os agradecería mucho un like o un comentario vuestro. Intentaré volver muy pronto con otro reportaje de algún lugar abandonado. Hasta entonces, intentad aprovechar mucho vuestro tiempo. Hasta la próxima. Adiós.